Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a continuar. Entonces, el tema que hemos desarrollado es el liderazgo al estilo de Jesús, ¿no? Y estamos viendo las metáforas de liderazgo. Y dentro de las metáforas de liderazgo hemos trabajado la primera, ¿no? La del pescador, y donde el liderazgo se mide no tanto cuántos seguidores yo tengo, sino si yo soy un seguidor de Jesús, y se mide a través no del cumplimiento de objetivos, sino del impacto positivo en las personas, ¿no? A partir de ahí se mide entonces la calidad del liderazgo, muy diferente a la manera en que se define el liderazgo en el mundo secular. Ok, veamos entonces ahora, si ya vimos la primera metáfora, ahora trabajemos la última. Si la primera fue pescador, ¿cuál fue la última de las metáforas que Jesús utilizó, no? A ver quién la ubica. La primera fue pescador. ¿Cuál fue la última? En el contexto de los evangelios. Bueno, la última está citada por Juan en su evangelio. Por Juan. Entonces, ¿cuál fue la última? No, fue citada en el contexto de la restauración del apóstol Pedro. Apacienta mis ovejas. Claro, no está de manera literal, pero es la imagen del pastor, ¿no? La imagen del pastor. Entonces pone a Pedro básicamente como un pastor. Entonces está a ver, podemos leerla rápidamente, en Juan. Sí, Juan 21, del verso 15 en adelante, ¿no? Aquí encontramos la última de las metáforas que Jesús utiliza para referirse a cualidades que él esperaba ver en sus seguidores. Y la última es, ¿no? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces, aunque no está dicha de manera literal, pero es claro por el contexto que él está usando la metáfora del pastor. Casi podríamos resumir la gran transformación que Jesús invita a estos hombres a transformarse de pescadores de hombres a pastores, ¿no? De pescador a un pastor. ¿Okay? Entonces, no sé cuál tarea puede ser más compleja o más difícil, ¿no? La de un pescador de hombres o la de un pastor de ovejas. Pero bien, ahora, ¿qué es lo interesante cuando uno piensa en la metáfora del pastor, ¿no? La metáfora del pastor. Lo primero es preguntarnos, ¿por qué es la última? ¿No? ¿Por qué recién Jesús la utiliza al final de su ministerio terrenal? No luego que él ya atravesó la cruz, murió, resucitó. Entonces, ¿por qué deja la metáfora del pastor como la última? ¿Okay? Para entender esto, creo que es muy importante, primero, ver el uso de la metáfora del pastor en los evangelios. Porque lo que uno encuentra es que mientras Jesús estuvo con ellos,
¿no? Durante esos 3 años, él nunca utilizó la palabra pastor para referirse a alguno de sus seguidores. Por el contrario, él intencionalmente la reservó para sí mismo. ¿Okay? Él, cuando hablaba de sí mismo, él dijo: yo soy el buen pastor. ¿Okay? Entonces fíjense que Jesús se reservó la metáfora del pastor durante la mayor parte de su ministerio, y recién al final utiliza esta metáfora que él reservó para sí mismo, recién la utiliza para describir lo que ha de ser el liderazgo de sus discípulos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo creo que hacían ciertas cosas que los discípulos tenían que aprender antes de que alguien los llamara pastores. ¿Okay? Y la primera cosa que ellos tenían que aprender es que entre ellos solo había un gran pastor. Su nombre, Jesús. Es la primera lección que ellos tenían que aprender en la vida, que entre ellos solo hay un gran pastor, y ese es Jesús. Ahora, cuando uno ve la iglesia en América Latina, a veces uno siente que la iglesia como que no ha aprendido esta lección, ¿no? Colombia, tal vez una de las características de la iglesia en Colombia y del crecimiento de la iglesia en Colombia, a diferencia de otros países, es que el crecimiento de Colombia se ha dado a través de una explosión de iglesias independientes, ¿no? Tal vez quienes ven de afuera el crecimiento de la iglesia en Colombia ha sido a través de una explosión de iglesias independientes. Por ejemplo, en muchos países como Perú, eso no se ha dado. Allí el crecimiento se ha dado a través de las grandes denominaciones, ¿no? La iglesia más numerosa en el Perú es las Asambleas de Dios. Entonces es una iglesia organizada. En Lima, la segunda iglesia más grande es la Alianza Cristiana y Misionera, que es otra iglesia organizada de muchos años, ¿no? Entonces la tercera iglesia, la segunda iglesia a nivel nacional es la iglesia evangélica peruana, otra iglesia de grandes estructuras. Más bien en Perú hay mucha desconfianza sobre iglesias independientes, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Otra diferencia del modelo de crecimiento de la iglesia en Colombia, a diferencia, por ejemplo, de Perú o otros países, es que aquí se ha dado el fenómeno de las mega iglesias, ¿no? En Perú casi no hay. O sea, habrá vez una, pero no creo que se acerque, pero ni de lejos, ¿no es cierto? Algunas de las mega iglesias, sobre todo que están en Bogotá, pues no, ni de lejos, o sea, ¿ok? Y en Bogotá no hay una, hay varias. ¿Ok? Desde la iglesia pues, que del 1.000.000 de almas, desde otros modelos de iglesia existentes. Entonces, eso también marca una gran diferencia. ¿Ok? Ahora, pero mucho de este modelo de crecimiento, ¿ok?, que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, que tiene sus luces y sus sombras, ¿no?, sus cosas muy lindas y sus cosas no tan lindas, pero uno siente que, por ejemplo, sobre todo en esos modelos de mega iglesias, mucho de este crecimiento se ha dado con el desarrollo de lo que en sociología se llama el culto a la personalidad del pastor fundador, ¿no? O sea, estas iglesias, para mantener la unidad, pues se desarrolla lo que, vuelvo a repetir, es un término sociológico, porque la sociología de la religión ha comenzado a estudiar este fenómeno de las mega iglesias. Entonces ha acuñado ciertas palabras, por ejemplo, el culto a la personalidad del pastor fundador, ¿no? Y claro, ¿en qué consiste este culto, ¿no?, al pastor fundador? En que a veces el pastor fundador, pues nadie duda
que es un hombre de Dios, que es un hombre pues, piadoso, que es un hombre a través del cual el Espíritu de Dios obra y ha sido un instrumento de Dios, ¿no? Pero para que este culto a la personalidad se desarrolle, el pastor se vuelve en una especie de mediador de las bendiciones de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, el pastor dice de sí mismo que él es el que ha recibido, por ejemplo, la unción de la multiplicación. ¿Me dejo entender? Entonces, y él es el mediador de esa unción. O sea, si tú quieres recibir esta unción, tienes que ponerte bajo mi cobertura o bajo mi autoridad, ¿no? Entonces, y eso entonces, como él entonces se torna ahora en el mediador, ¿no?, de las bendiciones de Dios, cualquiera que ella sea, entonces la membresía desarrolla este culto a la personalidad, ¿no? Por eso, qué importante aprender que entre nosotros hay un solo pastor y un solo gran mediador de las bendiciones de Dios, y ese es Jesús, ¿no? Él es el gran pastor. ¿Está bien? Así que qué bueno recordar en medio de estos modelos que nadie tiene el monopolio de las bendiciones de Dios. ¿Ok? Nadie tiene el monopolio del Espíritu. No. Jesús es el dador del Espíritu, ¿no? Y ese es el testimonio que encontramos en las Escrituras. Este culto a la personalidad también se afirma fuertemente a través del poder que este líder dice tener también para maldecir. Entonces la gente comienza también a desarrollar un culto a la personalidad basada en el temor. O sea, salte de mi cobertura o salte de mi ámbito de influencia, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ya no solo no vas a ser bendecido, sino maldecido. ¿Ok? Y entonces, por supuesto. Por eso yo creo que Jesús enseña eso. Ustedes deben aprender que, ¿no es cierto?, entre nosotros solo hay un gran pastor, ¿no? El único que reparte las bendiciones de Dios, porque es el único que está sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí envía dones a los hombres, dice, ¿no? Sin mediación humana alguna. ¿Ok? Él está a la diestra de Dios Padre y desde ahí, entonces, Él envía su Espíritu, sin mediación alguna. ¿Ok? Él es el gran pastor. Entonces, eso es lo primero que ellos tenían que aprender, para que, reconociendo el llamado de ciertas personas, su unción, todo, pero Él no es el gran pastor. O sea, el gran pastor es Jesús. Muy bien. Primera lección que ellos tenían que aprender. ¿Ok? Entonces, segunda lección que ellos tenían que aprender. Ellos tenían que aprender que antes de llegar a ser pastores, ellos tenían que aprender a ser ovejas, ¿no? Por eso Jesús nunca utilizó la imagen del pastor para referirse a alguno de ellos. Él siempre dijo, yo soy el buen pastor, ustedes son las ovejas. Porque ellos tenían que aprender a ser ovejas. Claro, cuando uno ve, yo creo, la crisis del liderazgo latinoamericano y la crisis del liderazgo cristiano, es cuando gente que no aprendió a ser oveja llega a ser pastor. Que Dios nos agarre confesados y tenga misericordia de nosotros, hermanos. Porque inmediatamente tú te vas a dar cuenta de alguien. Ahora recuerden, en medio de la crisis de liderazgo, cuando hay crisis de liderazgo en una iglesia o crisis de liderazgo en una sociedad, lo peor llega al liderazgo. Lo peor. O sea, gente que si hubiera habido liderazgo sano, jamás hubiera llegado donde llegó. Pero frente al vacío de liderazgo, muchas veces lo peor llega arriba. ¿Ok? Entonces, pero, claro, cuando uno llega a ser pastor y no aprendió a ser oveja, pues uno ve la marca claramente.
¿no? Y una de las marcas es el autoritarismo. O sea, la manera en que ejerce la autoridad ya no es autoridad, es autoritarismo, ¿no? Entonces, es el típico líder que dice, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo y al que no le gusta, allá está la puerta. Es ese tipo de líder que llegó a ser pastor y no ha aprendido a ser oveja, ¿ya? Ahora, por favor, quiero usar la palabra pastor, no en el sentido cristiano para referirnos al hombre de Dios que Él ha puesto bajo cuidado de una congregación. No. En la Biblia, la palabra pastor es mucho, mucho más amplia que esa. Así que vamos a remontarnos un poquito al uso que yo quiero que le demos a la palabra pastor, ¿ya? Y para eso vamos al libro de Isaías, porque aquí el uso de la palabra pastor nos va a sacar totalmente de nuestro concepto tradicional. Isaías capítulo 44, verso 28. Miren este uso de la palabra pastor. Isaías 44, verso 28, que dice de Ciro. Ahora, Ciro no es el nombre de un pastor de una iglesia. Ciro es el gran emperador del imperio persa. ¿Ok? O sea, no estamos hablando de un pastor de una iglesia local. Ciro es el gran emperador de uno de los imperios más fabulosos del mundo antiguo, que fue el imperio persa. ¿Ok? Pero miren lo que dice Dios de este rey, de este emperador, de uno de los grandes imperios del mundo antiguo. Y cuando dice, que dice de Ciro, ¿qué dice? Es mi pastor. Ciro es mi pastor. ¿Por qué Dios llama a Ciro pastor? ¿Ok? Ahora, por supuesto que cuando uno lee el contexto, pues es fácil creer que Ciro llegó a creer en Jehová como el Dios único y que Ciro en algún momento se convirtió a la fe de Israel por algunas cosas que se dicen de Ciro en el contexto. ¿Ok? Por la manera sobre todo en que Ciro emite el edicto que permite el retorno de Israel y parece que lo emitiera como si el Dios de Israel fuera su Dios. Pero quien lee la historia se da cuenta que todos los decretos que Ciro emitió para otros pueblos que tenían otros dioses, lo hace de la misma manera. Él asume como su Dios a los dioses de otros pueblos. ¿Ok? O sea, para decirle, mira, como un día le preguntaron a Chávez, al presidente Chávez cuando estaba vivo, ¿recuerda? Le preguntaron si era católico o evangélico, ¿no es cierto? Y él dijo, yo soy católico y evangélico, un poco así. Quería estar bien con todos. Bueno, Ciro era lo mismo. Quería estar bien con todos los pueblos, con todos los reyes. Entonces él asumía como si los dioses de ellos también fueran mi Dios. Y por encargo del Dios de ustedes, entonces yo emito, ¿ok?, un decreto que permite revertir lo que hizo el emperador babilónico. Ayer lo estuvimos trabajando. ¿Ok? Recuerdan que cuando Babilonia invadía una nación, pues ellos, y era una nación que no se sometía, y si ellos lo tenían que conquistar militarmente, entonces en castigo, él se llevaba a la población y la desarraigaba de su tierra y la llevaba a una tierra muy lejana para evitar cualquier tipo de revuelta nacionalista. ¿Ok? Ahora, cuando el imperio persa surge, los persas se tornan en el instrumento del juicio de Dios sobre Babilonia. ¿Ok? Pero en este contexto, cuando Dios dice que Ciro es mi pastor, no es porque Ciro es creyente, ni un hombre piadoso, ni nada por el estilo. Él dice que Ciro es mi pastor en el sentido de que
Él va a ejercer su poder en una cosa muy concreta que va a permitir que mis propósitos en el mundo se cumplan. ¿Y cuál era uno de los propósitos que Dios tenía? Hacer a su pueblo regresar. Y es gracias a un edicto de Ciro, buscando revertir a Babilonia y congraciarse con todas estas naciones que odiaban a Babilonia por haberlos arrancado de su tierra, Dios va a decir, en este punto concreto, Ciro está gobernando de acuerdo a mis propósitos. Este edicto que permite que los pueblos regresen y que va a permitir que Israel regrese a su tierra, ¿ok? Cuenta plenamente con todo mi apoyo y mi respaldo. En este sentido muy puntual, Ciro es mi pastor, porque está ejerciendo él la autoridad y su poder como rey para que los propósitos de Dios se cumplan. Por eso Dios llama aquí a Ciro, ¿qué? Mi pastor. Y en el siguiente versículo todavía lo llama, fíjense lo que dice capítulo 45, verso 1. Así dice Jehová, has ungido a Ciro, ¿no? Así que no podemos reducir ni la palabra pastor, no tengo tiempo para la palabra ungido, pero ¿no? Nosotros normalmente usamos la palabra ungido en contextos eclesiales, ¿no? En contexto de gente piadosa, gente que tiene mucho poder, ¿okay? O usamos pastor para referirnos al pastor de una congregación, pero aquí el concepto de pastor y de ungido pues tiene una perspectiva muchísimo más amplia, ¿ok? Más amplia. Entonces, todo aquel que tiene personas bajo su cuidado, todo aquel que tiene autoridad sobre personas, tiene que ejercer el poder y la autoridad que tiene con el corazón de un pastor. Ejercerlo de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces, los padres deben ser pastores para sus hijos. Un profesor de aula debe ser un pastor para sus alumnos. El presidente de la República debe ejercer su autoridad como presidente con el corazón de un pastor. ¿Ok? Un gerente debe ser pastor para sus empleados. ¿Ok? Entonces, la palabra pastor, por favor, no la reduzcamos solamente a pensar en el pastor de una iglesia o de una congregación. En ese sentido, todos somos pastores. Claro, también incluye al pastor de una congregación, porque hay gente que Dios ha puesto bajo su cuidado y debe ejercer eso como un pastor, ¿no? Qué interesante que cuando Jesús contrapone la palabra, cuando él usa la palabra pastor ahí en Juan 10, ¿con qué lo contrapone? Vamos a leer Juan 10, verso 11. Juan 10, verso 11. Aquí Jesús usa la palabra pastor para sí mismo, ¿no? Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando hablamos del ejercicio del pastorado, el pastorado no solamente, el servicio no solamente es hacer cosas, es poner la vida. Claro, algunos como Jesús fue en un acto único cuando muere en la cruz por nosotros, pero el pastor es el que va poniendo la vida, a veces poco a poco, ¿no? La va entregando la vida para que otros vivan. Entonces, pero luego lo compara con quién, verso 12, mas él asalariado, dice. Entonces, ¿qué es lo opuesto a ejercer la autoridad como un pastor? Claro, el asalariado no pone la vida. Más bien cuando ve su vida en peligro, huye, ¿no? Entonces, lo que creo que Jesús está tratando de decirnos aquí es, sí,
en todos los ámbitos donde nosotros ejercemos autoridad, muchos de esos ámbitos nosotros recibimos un salario por lo que hacemos. Un gerente se le paga, al presidente se le paga, a un profesor de aula se le paga, ¿no? Entonces, a un pastor de una iglesia se le paga. Sí, muchos de nosotros recibimos dinero por lo que hacemos, pero no lo hacemos por dinero. Eso es lo que marca la diferencia. Si tú eres un maestro de aula y lo haces porque, o sea, recibes dinero y eso es lo único que te mueve a hacer lo que haces, no eres un pastor, ni eres un maestro, eres un asalariado. ¿Me dejo entender? Entonces, y esa es una de mis, al menos para mí, mis grandes luchas en mi corazón. Cuando recibo una invitación, yo digo, Señor, ¿por qué lo hago? O sea, finalmente, ¿qué me impulsa a venir este fin de semana a Pereira, Señor? O sea, me impulsa el saber que sí, me van a dar una ofrenda. Señor, ¿no? ¿Lo estoy haciendo realmente por dinero? Y claro, y cuando veo esa motivación, pues es algo con lo que lucho constantemente. Sí, Señor, yo recibo dinero por lo que hago, pero no lo quiero hacer por dinero. Porque si no, dejo de ser un pastor y me convierto en un... Y uno ve claramente el espíritu del asalariado. El asalariado solo hace hasta donde le pagan y lo que debe. Nunca corre una milla más. Nunca va más allá. No. Por eso el asalariado normalmente va a ser una persona ordinaria. ¿Cuál es la diferencia entre ser una persona ordinaria y una persona extraordinaria? El extra. El pastor siempre da ese extra, porque no está motivado por el dinero. Sí, vuelvo a repetir, recibimos dinero por lo que hacemos, pero no lo hacemos por dinero. Si estás en un lugar solo por el dinero que te pagan, pues realmente estás perdiendo lo mejor de tu vida. ¿Ok? Lo mejor de tu vida. Y se nota que estás frustrado, amargado, te sientes explotado, maltratado, muchas cosas. Así que Dios nos ayude, ¿no? A ser pastores y no a ser asalariados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Jesús dice eso. Y claro, ¿qué es lo primero que la oveja tiene que aprender? Ya aprendimos que entre ellas solo hay un gran pastor, Jesús. Pero lo segundo que Jesús dice es que las ovejas oyen su voz, ¿no? Y Jesús está apelando pues a algo muy conocido en el mundo de la crianza de ovejas y los pastores de ese tiempo, ¿no? En estos pastores que a veces ejercen ya no autoridad, sino autoritarismo, ¿ok? Y entonces, creen que tienen el derecho, ¿no?, de intervenir en la vida de las personas, aún más allá de la libertad que Dios le dio a cada uno para tomar decisiones, y ya casi quiere tomar decisiones por las personas, ¿no? Entonces cree que tiene el control de la totalidad de la vida de la gente, ¿ok? Entonces, una de las cosas que a veces les preocupa a estos pastores es que la gente que viene a su iglesia no se mezcle con gente de otra iglesia. Y les prohíben, ¿no es cierto? O sea, esa es otra de las facetas del autoritarismo. Cuando estás frente a un pastor que prohíbe a la gente hacer esto o hacer aquello, ¿no? Ya traspasó los límites de la autoridad. ¿Ok? Entonces,
Y esto era muy gracioso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tiempo de los pastores de Israel, un pastor llegaba con su rebaño y otro pastor también llegaba con su rebaño y otro pastor llegaba con su rebaño, ¿ok? Y todos los rebaños se juntaban, o para beber agua, o para comer los pastos, pero los pastores no estaban nada preocupados de que esta oveja ya se va a quedar con el otro, que se va a ir para allá y que ya no va a venir conmigo, no, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando llegaba el momento de la partida, el pastor agarraba, ¿no es cierto?, y decía, ¡nos vamos! Y comenzaba a caminar. Y automáticamente todas sus ovejas que oían su voz y la reconocían como la voz de su pastor, de todas las ovejas que estaban mezcladas comenzaban a salir. Y lo seguían. Así que él no tenía problemas, me dejó entender, de que sus ovejas se mezclaran con otras. ¿Ok? Y si alguna se quedaba, pues bueno, en buena hora porque no reconoce mi voz. Entonces, en un sentido, aún aplicado al contexto de la iglesia, el hecho de que tú vengas a una determinada iglesia no convierte automáticamente al pastor de esa iglesia en tu pastor. Yo fui pastor 5 o 6 años en una iglesia de más o menos unas 2,000 personas, pero yo era claro que no todos aquí, por más que vengan a esta iglesia, no, yo soy pastor de ellos. Por eso cuando me sentaba con alguien, lo primero que le decía antes de iniciar la conversación es, ¿tú me reconoces como tu pastor? El hecho que vengas a la iglesia donde yo soy pastor no te hace automáticamente. Y si él me dice, sí, allá, entonces, si tú me reconoces como tu pastor, entonces, ¿estás dispuesto a oír mi voz? No, porque si no vas a oír la voz, mira, francamente estamos perdiendo el tiempo acá. ¿No? Ahora, si tú has venido solo como un consejero, está bien, yo te puedo tratar no como un pastor, yo te puedo tratar como un consejero y te doy tu consejo y ya, ¿no? Punto. ¿Está bien? Pero eso es lo primero que hay que asegurar, que realmente el otro me reconozca como pastor, y eso se nota porque va a oír la voz de su pastor y la va a reconocer. Ok, entonces, esos son elementos centrales. Dijimos claramente que la primera lección que ellos tenían que aprender es entonces que hay un solo gran pastor y ellos tenían primero que aprender a ser ovejas, o sea, antes de aprender a mandar o a dar órdenes o a pedir que la gente los obedezca, ellos tienen que aprender a obedecer, ¿no? Muy bien. Recién cuando Jesús se asegura que ellos han aprendido estas dos cosas, ahora sí, por eso recién al final, va a usar la palabra pastor para aplicarla a sus seguidores. Pero ¿quién es un pastor? Entonces, para Jesús, un pastor para Jesús es una oveja que ha llegado a ser pastor, pero que para Dios nunca deja de ser oveja. Ese es un pastor. O sea, ¿no? Un pastor es una oveja que ha llegado a ser pastor, y ha llegado a ser pastor por la gracia de Dios, porque ese pedo, si no fuera por la gracia restauradora de Dios, que ha llegado a ser pastor, pero que para Dios nunca deja de ser oveja. Entonces ya vimos, la primera desgracia en el liderazgo es alguien que no aprendió a ser oveja y llega a ser pastor. Segunda desgracia en el liderazgo, una oveja que llegó a ser pastor y ahora que es pastor se olvida que sigue siendo oveja. Tremendo. Y vuelvo a repetir, lo voy a aplicar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ¿quién es el presidente de una nación?
¿Quién es un ciudadano común y corriente? Es un ciudadano como tú y como yo. Es un ciudadano que llega a ser presidente, pero él tiene que recordar, mientras es presidente, que no deja de ser un ciudadano. Ahí está el corazón de la corrupción. ¿Ok? Porque muchos que llegan a ser presidentes se olvidan que siguen siendo ciudadanos. Y se olvidan que las mismas leyes que regulan la vida de todos los ciudadanos de su nación sigue aplicándose para ellos. Porque el problema es cuando llega a ser presidente, cree ya que hay leyes que son para todos nosotros, pero que ya no se aplican a ellos. Exactamente. Entonces, un buen presidente, y claro, y si comete actos delictivos, ¿sí?, cuando deje de ser presidente, la sociedad le va a recordar, sentándolo en los tribunales, que sigue siendo un ciudadano. Lo mismo pasó con el ciudadano Fujimori, ¿no? Llegó a ser presidente. Siendo presidente se olvidó que seguía siendo un ciudadano. Hizo cosas terribles, ¿no? Ahora él se justifica diciendo, pero yo no sabía. Bueno, pero tenías que saber. O sea, el problema no es que no sabías lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo, ¿no es cierto?, tus asesores. No es una justificación decir, yo no sabía, porque por la posición que tenías que saber. No saber no es una justificación para un presidente de una nación, porque él estaba obligado a saber. ¿Ok? Y entonces, cuando dejó el poder, claro, siempre en Colombia se ha acuñado una frase muy interesante, ¿no?, para hablar de liderazgo político. Dice, ¿qué es lo peor que le puede pasar, ¿no?, a un país en América Latina? Porque esto solo pasa aquí en América Latina. Dice, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un presidente en América Latina? Bueno, dice que lo peor que le puede pasar a un presidente en América Latina es tener un buen presidente. Y dice, ¿qué cosa tan rara? Ojalá que todos tuviéramos buenos presidentes. Entonces dice, ¿por qué lo peor que le puede pasar a un país en América Latina es tener un buen presidente? Dice, lo peor es, ¿saben por qué? Porque se quiere quedar en el poder. O sea, las reglas de juego por las cuales él llega al poder, una vez en el poder, quiere cambiarlas. Aprovechando que ha sido un buen presidente y aprovechando que las grandes mayorías lo apoyan, entonces quiere hacer cambios constitucionales para quedarse en el poder. Bueno, acaba de pasar en Bolivia. Presidente Evo Morales, un buen presidente finalmente, cuando uno pone la balanza, no es que todo lo que hizo estuvo bien, pero generalmente cuando uno pone la balanza, han sido 3 buenos años, 3 periodos de gobierno. Pero ¿cuál es el problema? Quiere cambiar la constitución para seguirse quedando en el poder. Y eso es para presidentes de izquierda y presidentes de derecha. Ahí sí, izquierdas y derechas, todos son iguales. El presidente Uribe, el expresidente Uribe no tuvo un periodo más, fue porque las leyes se lo prohibieron, y es un presidente de derecha. Evo Morales es un presidente de izquierda. Entonces, y los dos fueron buenos presidentes, ¿no? Bueno, yo sé que no hay, todos están de acuerdo que sí. No están de acuerdo si Evo fue un buen presidente o si Uribe fue un buen presidente. No, pero la iglesia evangélica en general es muy simpatizante de Uribe, pero parece que no todos. Me alegra encontrar oposición, entonces, ¿no? Pero en general, ¿no es cierto? Al menos la seguridad ciudadana y muchas de las cosas que se aprecian de su gobierno, ¿no? También hizo algunas cosas, pues, que están ahí siendo investigadas, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ponerle que en general. Pero el problema es, se quieren quedar. Y muchas veces la razón por la que se quieren quedar
es para encubrir desde el poder las cosas no muy buenas que hicieron. ¿Ok? Entonces, ese es un gran problema. Entonces, si aplicáramos eso al liderazgo, ¿quién es un presidente? Es un ciudadano que llega a ser presidente, pero que tiene que recordar que sigue siendo un ciudadano. ¿Quién es un maestro de aula? Es un alumno que llega a ser maestro, pero que tiene que recordar que sigue siendo un... ¿Por qué? Porque tiene que seguir aprendiendo. Por eso la crisis del magisterio en América Latina tiene que ver con alumnos que llegan a ser maestros y de maestros se olvidan que siguen siendo alumnos, ya no se actualizan, ya no siguen estudiando, ya no siguen, ¿no es cierto?, desarrollándose como docentes. Por eso le tienen pánico a las evaluaciones del Estado. Y usan los sindicatos, me dejó entender, para que el Estado no los evalúe, porque han dejado de seguir. Porque alumnos que llegan a ser maestros y se olvidan que siguen siendo alumnos. ¿Ok? Entonces, ¿quién es un padre de familia? Es un hijo que llega a ser padre, pero que debe recordar que sigue siendo un hijo, ¿no? Miren, qué importante es eso para la crianza. Qué importante cuando criamos hijos recordar que también nosotros fuimos hijos. No olvidarlo. Porque nuestros hijos nos ven ya adultos y piensan que nosotros nacimos adultos. O sea, ellos, como nunca nos conocieron en la etapa de nuestra adolescencia ni de nuestra niñez, ellos ya nos conocieron adultos. Entonces ellos piensan que nosotros nacimos adultos. Recordar nuestra niñez y nuestra infancia es vital a la hora de criar hijos, ¿no? Por eso, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo que corregir a mis hijos, yo les digo, mire, los corrijo porque soy sus padres y me tocó. Es lo más ingrato que me tocó, me dejo entender. Pero les digo antes de corregirlos, ustedes son mucho mejor en todo el sentido de la palabra de lo que yo era cuando tenía 16 o 19 años, que tienen la edad de mis hijos, o cuando tenían 10 o 12. Ellos son 1000 veces mejor de lo que yo era cuando tenía su edad. No los corrijo, por favor, no sientan que los corrijo porque soy mejor que ustedes. Yo he hecho cosas más terribles. Mire, las cosas por las que los corrijo, o sea, para lo que yo hice a su edad, mira, eso es nada. Pero tengo que corregirlos por algo, pues, porque si no, ¿cómo soy padre? ¿No es cierto? Entonces, eso es vital a la hora de criar hijos. Porque lo peor en la crianza es lo que dice ese refrán, ¿no? Que la ternera cuando llega a ser vaca se olvida que fue ternera. Entonces, un padre es un hijo que llega a ser padre, pero no debe olvidar que sigue siendo un hijo. Y algunos no lo debemos olvidar porque todavía nuestros padres están vivos y nos necesitan como hijos. Así que esos son elementos vitales. Y podríamos seguir aplicando en campo tras campo, ¿no? Lo que pasa es que la gente cuando, bueno, había tanto que decir, pero la gente cuando pasa hacia otro nivel, con qué facilidad olvidan de dónde salimos, de dónde Dios nos sacó, ¿no? ¿Quiénes éramos antes de llegar a ser lo que somos ahora? ¿Ok? ¿Con qué facilidad entonces olvidamos todo eso? Y ese era un elemento entonces vital. Por eso Jesús recién utilizó la palabra pastor al final, nunca al principio, porque habían cosas que ellos debían aprender antes de llegar a ser pastores.
¿Ok? Muy bien. Veamos uno más, una metáfora más, y con eso entramos en una etapa de diálogo. ¿Ok? Si hay preguntas, comentarios o otros tipos de intereses que ustedes quieran, no quiero terminar con el monólogo, sino ahí vayan pensando en preguntas, comentarios, pero vamos a usar una más, y es la imagen de la sal y la luz, ¿no? La sal y la luz. Cuando leemos esta imagen, fíjense que aunque Jesús la usó una sola vez, tal vez es la que cuando yo pregunto metáforas e imágenes, es la que más quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo de Dios. Sal y luz. ¿Ya? Jesús la cita ahí en Mateo, como parte del Sermón del Monte. Está en Mateo capítulo 5, si mal no me equivoco. A ver. Mateo capítulo 5, verso 13 en adelante. Mateo 5, verso 13 en adelante. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Claramente ya vimos que esta es una metáfora de misión. Pero ¿cuál es el uso de esta metáfora de sal y luz? Yo creo que es claro. Jesús espera que sus seguidores tengan un impacto visible en la sociedad, ¿no? Entonces Jesús espera que sus seguidores tengan un impacto visible en la sociedad. ¿Ok? Ese es, creo, el corazón del uso de esa metáfora. Pero claro, cuando hablamos de impactar la sociedad, ¿no?, de producir cambios en la sociedad, y creo que es la gran deuda que la iglesia cristiana en América Latina tiene. ¿Okay? Todavía no hemos alcanzado, ¿cierto?, ese nivel de influenciar de una manera significativa nuestra sociedad. Y creo que, claro, a veces la frustración viene de pensar que este impacto tiene que ver con programas, ¿no? Entonces, y por supuesto, pues hay muchas otras organizaciones cristianas o seculares que están mucho mejor equipadas a través de programas, ¿no? Porque tienen recursos económicos mucho mayores que los nuestros, tienen recursos humanos, gente mucho más calificada, tienen mucha gente que se dedica a tiempo completo a esas tareas, tienen experiencia recorrida de muchos años, tienen conexiones a nivel de redes, cosas que como iglesia local pues muchas veces no tenemos, o como personas individuales no tenemos. Entonces cuando pensamos en programas, en acciones, ¿no?, que podemos implementar en la sociedad, pues nos sentimos muy frustrados. ¿Ok? Pero ¿cuál es la buena noticia de esto? Que cuando Jesús utiliza la palabra sal y la palabra luz, no está pensando en programas, ¿no?, en planes de desarrollo, en, no sé, cosas que podemos hacer de manera organizada para el bien de la sociedad. Probablemente tengan su lugar, pero en un primer momento, para ser sal y ser luz, no está pensando en programas, sino en qué.
Fíjense que antes que él mencione sal y luz, ¿de qué venía hablando Jesús? Porque esta es la conclusión de algo de lo cual él venía hablando. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas no tienen que ver con programas. Tiene que ver con nuestro carácter. El carácter del cristiano. Su estilo de vida. Su manera de vivir. Su manera de relacionarse a nivel personal con la gente. Recuerden que la gente que está oyendo el Sermón del Monte pues no son políticos influyentes, no son personas adineradas, no son personas con educación, son parte del vulgo, de la multitud. Muchos de ellos no tienen poder político, ni poder económico, ni influencias, ni contactos, ni educación, ni recursos. Pero Jesús les dice, pero ustedes pueden ser sal y luz. Porque Él dice que lo que va a impactar nuestra sociedad es nuestro carácter, ¿no? Nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. Eso es, por ejemplo, lo que es el énfasis. Y entonces, en ese sentido, pues todos podemos ser sal y luz. A nivel personal o a nivel como iglesia, porque hay, sí, algunas necesidades en la sociedad que escapan a nuestra capacidad de respuesta personal. Necesitamos una respuesta colectiva frente a ese problema, pero hay problemas que ni todos juntos como iglesia podríamos resolver porque escapan totalmente a nuestra capacidad. Pero eso no nos anula. Miren, a veces las cosas pequeñas que están tan accesibles pueden producir niveles de transformación que ni siquiera imaginamos. ¿Ok? Por ejemplo, desarrollar nuestras vidas en este contexto de Colombia que está entrando a la recta final de los diálogos de paz. En nuestra manera de conversar con la gente, en manera de dar nuestra opinión. Una de las cosas que más me ha preocupado realmente en la iglesia, ¿ok?, es que aquí cantamos, alabamos y adoramos, pero cuando pensamos en la realidad social, no somos capaces de trasladar nuestras convicciones de fe, ¿ok? Y opinamos como cualquier persona común y corriente opinaría, pero nuestras opiniones no están iluminadas por nuestra fe. Mire, les doy un ejemplo. Cuando uno lee las bienaventuranzas, para que vean cómo podemos transformar la sociedad, hay dos, no puedo ver todas por el tiempo, pero hay dos que me parecen muy interesantes, las 6 y las 7. Y me parece interesante que justo vayan juntas, una tras otra. Fíjense lo que dice las 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y luego dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ok? ¿Por qué las bienaventuranzas ponen justicia y misericordia lado a lado? Lado a lado. Justicia y misericordia lado a lado. ¿Ok? Porque uno sin lo otro es muy peligroso, ¿no? Porque desear justicia sin misericordia puede transformarse en venganza. O sea, justicia sin misericordia, ¿ok?, puede terminar realmente bajo la palabra justicia, pero lo que en el fondo deseo es venganza, ¿no? Pero el otro extremo también es peligroso. Misericordia sin justicia puede terminar volviéndose impunidad.
A ver, vamos a trabajar. Me dejo entender. Entonces, justicia sin misericordia, venganza. Misericordia sin justicia. Yo les pregunto, ¿cuánto de esto ilumina a la hora de conversar sobre los diálogos de paz? ¿No? Porque por un lado hay esas dos grandes preocupaciones. ¿Está bien? O sea, queremos paz, pero a la vez queremos que la paz se construya con los mayores niveles de justicia que se pueda, ¿no? Pero no queremos tampoco ni venganza, pero tampoco queremos impunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar? Claro, no es fácil encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Pero ya, esto comienza a iluminar como creyentes nuestra manera de accionar en la sociedad desde mi conversación cotidiana, impulsada por este carácter que yo no quiero ni venganza ni impunidad. Quiero una paz con los mayores niveles de justicia que sean posibles. ¿Ok? Entonces, por eso. Y ahí a veces encontrar ese punto de equilibrio es importante. Pero también ilumina nuestra oración. Señor, ayuda a Colombia a encontrar una paz con los mayores niveles de justicia que sean posibles, Señor. Entonces, y esto es, o sea, opinar así, orar así, nos convierte en sal y luz de la tierra. Les cuento otra historia, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos en las cosas grandes, cuando no, a veces las cosas pequeñitas hacen más. Miren, les cuento. En el mundo andino, del cual Colombia es parte, pero un poquito, ¿no? Al final, ahí por Pasto, ¿no? Atraviesa todo el Ecuador, todo el Perú, Bolivia y una parte de Argentina y Chile. Entonces, el mundo andino, el mundo indígena andino, históricamente ha sido un mundo con mucha discriminación. El hombre andino en general, ¿no? Para ellos la independencia solo fue un cambio de amos, ¿no? No fue realmente independencia. ¿Okay? Antes eran los españoles y ahora son los criollos, entonces, ¿no? Pero todos nos explotan igual. Y una de las características del mundo andino es una relación jerárquica. Mira cómo el patrón habla con el campesino, ¿no? El patrón no lo ve al campesino de arriba abajo, ¿ok? Y el campesino, ¿cómo le habla al patrón? ¿No? Le habla así. Ya, patroncito, lo que usted diga, patroncito. Sí, patroncito. Porque son años y años y siglos, ¿no? De explotación y dominación. Hay un antropólogo ateo, peruano, indigenista, se llama José María Arguedas, si alguno quiere leer sus libros. Él es alguien que describe la realidad del mundo andino, cómo vive, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la costa peruana vivió pues con espaldas al mundo del Ande, ¿no? Como si no existiera. Entonces, en uno de sus libros, él no es cristiano, describe la llegada del Evangelio y describe la llegada de los primeros misioneros allá en la 1920, 1910, los primeros misioneros que llegan llevando el Evangelio, ¿ok?, al mundo andino. Y el misionero pues que llegan eran misioneros europeos, ¿ok?, o norteamericanos, altos, blancos, rubios, de ojos claros, ¿no? Entonces, muy diferente al hombre andino,
rasgos gruesos, nariz ancha, piel gruesa, bajo de estatura. O sea, tú podías claramente pues ver la diferencia en el contraste. Pero él dice que lo que más le impactó no fue tanto los cultos, ni la ceremonia, ni las predicaciones, ni nada. Él describe que lo que más le impactó fue ver a este misionero europeo saludar al campesino. Miren, un sencillo saludo. Y dice que a diferencia del patrón, también blanco, costeño, criollo, ¿no?, que hablaba al campesino, me dejó entender como si no fuera nada, él describe en ese libro que cuando el misionero saluda al campesino, ¿okay?, creyente como él, lo primero que le impacta es que los dos se miran a los ojos, cosa que no hacía el campesino con su patrón. Lo mira a los ojos y se saludan así. El campesino lo ve al misionero y le dice: buenos días, hermano Smith. Y el misionero dice, mirándolo a los ojos, le respondió: buenos días, hermano Mamani. Y dice este hombre que lo primero que el evangelio está trayendo al mundo andino, en una sociedad jerárquica, está democratizando las relaciones, trayendo una relación de horizontalidad en un mundo jerárquico. No estamos hablando de programas de inversión de alto vuelo. Un sencillo saludo. Y este autor lo menciona diciendo: el evangelio que los misioneros traen están trayendo relaciones más horizontales en un mundo jerárquico. Entonces, cuando el texto dice ser sal y luz, sí, nuestros estilos de vida, nuestra manera de saludar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de opinar en medio del conflicto, todas esas cosas, pequeñas cosas, son las que finalmente hacen que podamos ser ¿qué? Sal y luz. Sal y luz. Entonces no es programas de alto costo, sino sencillamente, ¿no?, estilos de vida, maneras de vivir, valores que encarnamos, nuestra personalidad. Y claro, ahí tenemos un gran reto, ¿no? Miren los cambios que han ocurrido en la sociedad. Dice que en el pasado, cuando uno compara las iglesias católicas de las iglesias cristianas evangélicas como las nuestras, entonces dice, en el pasado la iglesia católica era conocida más por su liturgia, por sus cultos, por sus procesiones, por sus fiestas religiosas, por no todo eso. En cambio, los cristianos éramos conocidos más por nuestra ética. Hoy la cosa ha cambiado. Qué pena que hoy ya no nos conozcan tanto por nuestra ética, sino por nuestra liturgia, ¿no? Y hoy lo que atrae muchos a los sociólogos es eso, ¿no? Por eso han acuñado otra frase, ¿no?, sobre todo para las iglesias de tradición más carismática, más pentecostal, que son las más visibles. Los llaman ahora, ¿no es cierto?, las comunidades emocionales, ¿no? Porque le han dado la bienvenida a la emoción. Y está bien, es lindo esta parte de la emoción, y que la emoción y el cuerpo sean bienvenidos a participar en el culto. ¿Ok? No hay nada de malo en eso. Pero qué pena que ya no se nos conozca tanto por nuestra ética. Y es esa ética que encarna las bienaventuranzas la que finalmente termina convirtiéndonos en sal y luz. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos 20 minutos. ¿Qué tal si revisan sus notas? Y tenemos un tiempo ya abierto de diálogo, ¿no?, de conversar, si hay preguntas, comentarios. Este tiempo ya es de ustedes. ¿Ok? Si hay algo que no quedó claro, si quieren que profundicemos en algo más. Entonces tenemos unos minutos más antes de terminar. Si hubiera alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran que trabajemos,
Entonces, este es el tiempo. Así que tomémonos un minuto, revisemos nuestras notas y si hubiera alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran añadir para enriquecer lo que hemos estado diciendo, pues este es el tiempo de ustedes. Muy bien, ¿alguien quiere participar? A ver, sí. Pastor, usted hablaba ahorita del problema del coaching, ¿cierto? Me surgía esta pregunta, o sea, el enemigo ya no es tan, sigue siendo muy sutil y no plantea pues esta gobernabilidad, ¿cierto? Como usted hablaba ahorita, de oprimir, ¿cierto? Sino él sabe cómo entrarse por los lados y digamos, hay unas manifestaciones, por ejemplo, económicas ahora con esas cosas piramidales, de marketing y sí, que digamos yo tengo este puesto y el otro viene debajo y el otro viene debajo. Y me surgía la pregunta, pues que eso se ha entrado en el ámbito eclesial, por ejemplo, en los negocios multinivel muy fuertes, con este carácter sutil, que no, si viniera eso fuerte, pues así, que uno dice, uy, eso es malo, entonces uno no lo dejaba entrar, pero eso viene allí como camuflado, ¿cierto? Porque Jesús pues plantea una cosa muy estricta, ¿cierto?, en la gobernabilidad, pero cuando se entra esto a la iglesia y viene enmascarado, porque yo lo siento que viene muy enmascarado, ¿cómo uno desenmascara? Yo sé que bíblicamente, obviamente, pero es que la gente está esto del dinero es una cosa bien difícil, ¿no? Yo no sé si la hice entender, pero yo sé que usted es un sabio para discernir eso. No sé si mi esposa estaría muy de acuerdo contigo, pero… A ver, yo creo que debemos diferenciar… A ver, voy a tratar de responder tu pregunta en dos horizontes, ¿no? ¿Qué es finalmente el motor del crecimiento en una iglesia, ¿no? ¿El marketing o el testimonio? ¿No? Entonces, y uno siente que muchas veces, por supuesto, muchas de estas iglesias de crecimiento muy rápido han descubierto el poder del marketing, el poder de vender un producto, ¿ok? Y de hacerlo atractivo, y entonces son las reglas del marketing lo que va definiendo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando un pastor titular, ¿no?, en medio de la crisis de crecimiento que teníamos, vino a Bogotá a una de estas mega iglesias y habló con uno de los pastores, ¿no? Entonces, y lo primero que él hizo hincapié fue en vestirse. Le dijo, lo primero que le enseñó a ellos, mire, no te vistas como lo que eres, vístete como lo que quieres llegar a ser. Me dejó entender. Y entonces, ¿cómo se visten los hombres exitosos? Aunque tengas una iglesia, vamos a poner, entre comillas, desde la perspectiva de los números, poco exitosa, de 10, no importa. Vístete como se viste el pastor de una iglesia de 1 millón. Exactamente, ponte el Armani, cómprate, ¿ok? Porque de esa manera vas a vender mejor el producto. ¿Quién le quiere comprar algo? Me dejó entender a alguien que es como tú. Si te vistes como la gente, no, vístete. Claro, uno piensa, Señor, y pobre Juan el Bautista, ¿no? Porque el hombre, ¿cómo se vestía? ¿Ok? Pero la gente salía en multitudes a oírle, porque en sus labios se oía la voz de Dios. Entonces, claro, vestirte de manera exitosa, vende, me dejó entender, es una regla de marketing, no de testimonio. Juan el Bautista se basaba en ¿qué? Testimonio. Otros, por ejemplo, dicen, no, hay que poner la iglesia en una avenida céntrica para que todos pasen y lleguen y sea fácil y accesible, y cuando la gente tenga que decidir entre una iglesia complicada y una iglesia, va a preferir a nuestra iglesia que está más céntrica. Yo no tengo problema, creo que hay que facilitar a la gente,
Pero hacer de eso, como te podía decir, ¿no?, la clave de nuestro crecimiento. La gente, ¿dónde iba a escuchar a Juan el Bautista? Al desierto. Porque ahí estaba orando el Espíritu de Dios. Entonces Juan el Bautista bajó su testimonio no en el marketing, sino en el testimonio. Pero muchas de estas iglesias de alto crecimiento, básicamente, las han construido básicamente en base al marketing. Ahora, lo segundo que quiero decir, cuando uno ve la realidad de la iglesia, uno puede ver como dos iglesias en el mundo. Tal vez en medio de los problemas de iglesias muy secularizadas y que están agonizando, sobre todo en Europa, uno puede ver iglesias que tienen una ortodoxia correcta, o sea, tienen la creencia correcta, la predicación correcta, ¿me dejo entender? El orden de culto correcto, o sea, a nivel de creencias y prácticas, todo es correcto ahí. Pero por alguna razón, hermano, el Espíritu los ha abandonado hace rato. Ahí no pasa nada. No hay conversiones, no hay sanidad, no hay manifestación del Espíritu. Es una iglesia que se está muriendo. Aunque tienen toda la creencia y la doctrina correcta. No es fácil explicar por qué, ¿no? Entonces, tal vez Hechos 6 nos da alguna pauta, ¿no? Dice que en Hechos 6 el tema de los diáconos, tal vez iglesias que finalmente solo descansan en la predicación, pero ya no hay oración, ya no hay servicio, entonces solo la palabra no es suficiente. Si la palabra no viene con oración, por eso decía, vamos a la palabra y orar, y con servicio, pues la palabra sola no es. Tal vez esto ayude a explicar un poco qué puede estar pasando. Pero en el otro extremo, que sí es lo que vemos en América Latina, es ir a iglesias donde, mire, nadie duda que el Espíritu de Dios está ahí. La gente se convierte, hay sanidades, familias se reconcilian, hay liberación, nadie duda. Me dejo entender, aquí se siente el Espíritu. No es siempre fácil identificar una iglesia llena del Espíritu en cuanto a conceptos, pero se ve, se percibe, se siente en el ambiente que aquí está el Espíritu de Dios. Pero el hecho que el Espíritu de Dios esté ahí no significa que todo lo que ahí se enseña está bien. Son iglesias donde el Espíritu de Dios está y está obrando, pero no han llegado a la plenitud de la verdad. ¿Ok? Y aquí viene el problema. Entonces, muchas de estas iglesias de alto crecimiento, por ejemplo, tienen algunos elementos doctrinales que uno diría, wow, hay que trabajarlo mejor. Por ejemplo, una teología de la prosperidad extrema. No, hay una prosperidad bíblica, pero ahí ya es una cuestión muy extrema, ¿no? Ya a veces cuestiones de liberación donde hasta al diablo se le utiliza para obtener información para luego usar en su contra, ¿no? Entonces cosas así, ¿no? Entonces ya comienzan a veces iglesias, como digo, donde hay un culto a la personalidad, iglesias muy, o sea, donde hay cosas que definitivamente no están acorde a las Escrituras. Pero nadie duda que el Espíritu de Dios está ahí. Pero ¿qué pasa cuando tú hablas con uno de estos pastores? Y tú tratas de decirle, mira hermano, pero así no es, no, la Biblia enseña esto o el otro. Entonces inmediatamente actúan con una actitud defensiva y dicen, pero ¿cómo? ¿Vas a decir que mi prédica no es correcta? ¿No ves la cantidad de gente que se convierte? ¿No ves la cantidad de sanidad? ¿No ves las liberaciones? ¿No ves el crecimiento numérico? Sí. Y no dudo que el Espíritu de Dios está aquí y está obrando. Pero eso no significa la iglesia por excelencia que refleja esto, ¿no?
es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es la iglesia donde nadie puede dudar que el Espíritu de Dios está ahí. Y donde los dones sobrenaturales están obrando de una manera increíble. Y Pablo, cuando los escribe, les reconoce. Dice, ustedes son iglesia de Dios. Esos dones son de Dios. El Espíritu que obra dentro de ustedes es el Espíritu de Dios. Pero se ha metido una enseñanza media gnóstica que separa el cuerpo del espíritu y que dice que a Dios finalmente lo único que le importa es el alma y el espíritu, y uno con su cuerpo puede hacer lo que le da la gana. ¿Me dejo entender? Se están metiendo enseñanzas. Aquí ya no se está enseñando escatología, sino hay un espíritu medio apocalíptico. O sea, hay que corregir. Entonces Pablo tiene que entrar a corregir y a cortar muy fino, ¿no? O sea, porque en ningún momento quiere decir aquí todo está mal. Pero hay niveles de cosas que se están enseñando en esta iglesia que bíblicamente no son correctas. Entonces, eso es lo otro que pasa. Claro, el que no corta, el crítico también puede decir, no, aquí pues porque hay elementos doctrinales que no andan bien, todo está mal, esto es una secta, esto. No, tampoco. No, tampoco, porque la gente está confesando que Jesús es el Señor, ¿no? Y la gente está tratando de vivir de acuerdo al señorío de Jesús. Aquí está el Espíritu de Dios. Pero vuelvo a repetir, pero eso no significa que todo lo que ahí se cree y todo lo que ahí se enseña es correcto. Y ese es el gran problema de las iglesias independientes, demasiado independientes, porque finalmente, si claro, tú tienes un extraordinario pastor teológicamente bien formado, bíblicamente correcto, pastoralmente correcto, bueno, eso va a acelerar el proceso de crecimiento, pero basta que este pastor, como no tiene cobertura, nadie más le corrige. O sea, ¿qué se cree? Lo que yo creo. ¿Qué no se cree? Lo que yo no creo. O sea, el pastor determina todo ahí. En cambio, en iglesias estructuradas, no, ahí el pastor no decide qué se cree, qué no se cree. Ya hay una tradición, en el buen sentido de la palabra, hay autoridades por encima, se va evaluando. O sea, no es que cada uno hace aquí lo que le da la gana. Entonces, si es un buen pastor de una iglesia independiente, bueno, qué lindo. Pero basta que se desvíe un poquito y toda la congregación se desvía hacia allá. Entonces, ese es un elemento que creo que necesitamos trabajar. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta, otro comentario. A ver, aquí y allá y allá. A ver, veamos. Pues, como para seguir con el tema de esos pastores así independientes, los otros pastores como equipo, como grupo de pronto en la ciudad, porque aquí hay un grupo de pastores así, es que hemos visto que, por ejemplo, estos pastores así que maldicen que porque van a salir de la iglesia y todo eso, ¿no podrían como equipo o algo, o que podríamos implementar como para poder ayudar a como encaminar de nuevo otra vez el camino? Porque personalmente tengo una persona que te doy en esto, está que huye, pero me dicen no salgo de ahí porque me van a maldecir, entonces raya con que al ungido del Señor, con toda clase de cosas que son salidas de contexto, pero raya con eso, con que como toda autoridad fue establecida por Dios y fue puesta por Dios. Entonces, ¿cómo podríamos de pronto ayudar a encaminar eso? Bueno, creo que lo primero es no permitiendo eso al interior de nuestra comunidad. Creo que es lo primero, ¿no? Ser una comunidad reconciliada y reconciliadora, ser un modelo de una iglesia que construye relaciones más horizontales, donde no se practica el autoritarismo. Yo creo que ya ser una iglesia sana ya es un gran aporte para la vida de la iglesia de la ciudad, ¿no? Entonces, a veces como iglesia, como le decíamos, hacer un refugio de todos aquellos que son expulsados por aquí y por allá, ¿no? Vamos a ir recogiendo como iglesia a todos aquellos que han sido abandonados en el camino, ¿no? Entonces, ser una iglesia sana, yo creo que es lo primero. O sea, no todos tenemos capacidad de influenciar en otros niveles. Cada uno tiene, yo siento que cada uno tiene ámbitos de lo que yo llamo cierta autonomía relativa. O sea, ámbitos donde yo puedo hacer que las cosas sean distintas, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, yo era pastor de jóvenes y probablemente algunos de mis líderes eran críticos hacia mí porque no estaban de acuerdo con ciertas cosas que hacía o querían que haga cosas que no hacía. Pero yo le decía, mira, pero tú eres líder de célula. Si tú dices, nosotros no evangelizamos mucho, bueno, en esa célula tú tienes autonomía relativa. Lleva tu célula a evangelizar. Me dejo entender. Si tú no ves eso en toda la iglesia,
si tú no dices, no, aquí no son pastorales, bueno, como líder de célula tú tienes autonomía relativa, sé tú pastoral. Yo siempre le decía a los líderes, decía, mira, conviértete tú en el líder que tú quieres que yo sea. Ese es tu gran aporte. Pero si me hacen la guerra, me dejo entender, ¿a dónde nos va a llevar eso? No nos va a llevar a ningún lado. Conviértete tú en el tipo de líder que quieres que yo sea. Ese es tu gran aporte. Pero ni tú eres lo que quieres que yo sea. ¿Me dejo entender? Exactamente. Entonces, es una cosa de locos, pues, ¿a dónde nos vamos? ¿No? ¿Ok? Entonces, yo creo que ese es un primer nivel. No tienes autoridad en este momento para influenciar en otro tipo de ámbitos, pero sí en el ámbito donde tú estás. Dios te ha dado autonomía relativa. ¿Ok? Y recuerden, los cambios en el reino no son de arriba hacia abajo, son de abajo hacia arriba. ¿Okay? Esas pequeñas células, esas pequeñas iglesias que comienzan a vivir el evangelio de una manera distinta, ¿no? Lo que pasa es que nosotros queremos que los cambios empiecen arriba, ¿no? No, hermano, a veces arriba lo único que hay que esperar es un cambio generacional. O sea, que estos hermanos ya, bueno, ya partan al reino, ¿no? Y vuelvan a casa y que una nueva generación los reemplace. Los grandes cambios en la iglesia ocurren de generación en generación. Hay que ser pacientes, ¿ok? No es así de agarrar y vamos a... Ya van a partir. Y preparémonos nosotros, ¿no? Una nueva generación de recambio. Y probablemente también nos van a criticar, ¿ok? Así que, y la generación que viene después de nosotros va a tener que esperar que muramos para que ellos lo hagan mejor que nosotros. Paciencia. La iglesia tiene más de 21 siglos, ¿no? Y probablemente nos esperan muchos más. Muy bien, segundo por allá. A ver, señorita. ¿Alguien le ayuda con el micrófono? A ver, o habla fuerte ya. Bueno, creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Y creo que cuando uno se siente impotente porque no tiene la capacidad, no estás en los lugares donde se toman decisiones, no te sientas con los grandes pastores de la ciudad, o sea, no estás ahí. No, tal vez algún día lo estés, pero no estás ahí. Entonces, bueno, la primer arma que tiene la iglesia cuando uno se siente impotente es orar. Orar. Orar es lo primero, me dejo entender. Yo nunca he comprendido hasta ahora el misterio de la oración. No, me parece, a veces cuando oro porque Dios, tú has dicho que ore, porque creo que finalmente se va a hacer lo que tú determines, ore o no ore. Pero eso es lo que a veces siento, pero digo, bueno, Señor, por alguna razón que no llego a entender o a comprender, tú me invitas a que ore y que de alguna u otra manera, orando, tú me invitas a participar para que las cosas cambien, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer nivel. Un segundo nivel, el que podemos trabajar, miren, no discutan sobre interpretaciones. Lleven a la gente en base a qué tú construyes esa opinión, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Y ustedes ya ayer en las escuelitas aprendieron, no basta citar un texto de la Biblia, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la gente dice, ¡la Biblia dice! Todos piensan ya que... Bueno, sí, hermano, la Biblia lo dirá, pero la manera en que lo estás aplicando niega totalmente el carácter y el ser del Dios que dio esa palabra. O sea, hoy día, ¿qué habían hecho los fariseos? Que también citaban la Biblia, dice. Los fariseos habían convertido la palabra de Dios en un dicho. Por eso dice,
oíste que fue dicho. Y un dicho es como una frase que tiene verdad en sí mismo. Los fariseos habían desconectado la palabra de Dios, le habían dado vida propia, vida independiente, ¿ok? Y le habían desconectado del Dios que la dio. Y es palabra de Dios. Está conectada con el ser y el carácter de Dios. Entonces la gente se mueve muy en la superficialidad de los textos, ¿no? Casi convirtió la palabra de Dios en dichos que recitan. Y la Biblia dice, y lo cita como un dicho. Pero cuando uno ve que la manera en que se aplica niega el carácter del Dios que la dio. Por ejemplo, Dios nos dio un don por el que Cristo murió. Dios nos ha hecho libres. Libres. Él murió para que seamos libres. ¿Ok? Y definitivamente Pablo lo está aplicando en el contexto donde hay ciertos líderes que quieren volverse amos y señores. ¿Ok? Y entonces, Él murió para ser. Oye, pero qué pánico que nos da ejercer nuestra libertad. ¡Qué pánico! ¿Me dejo entender? ¿Qué pánico nos da equivocarnos como ejercicio de nuestra libertad? Pues nos ha hecho libres. Por eso, el tema de la pareja, ¿no? Se los aplico rápido. El tema de la pareja. No, uno quiere pues, ora y Señor, ella es. Y quiere escuchar la voz que diga, sí, ella es. ¿Qué pasa si escuchas la voz de Dios y dice, sí, ella es? Ya no tienes que ejercer tu libertad. Ya no ejerces libertad, ¿no? O el pastor agarra y te dice, sí, ella es. Ah, ya, pues, el pastor dijo, entonces ya, ¿qué ámbito de libertad queda? Ninguno. Pero nos da pánico ejercer nuestra libertad. Y es uno de los dones más preciosos que hemos recibido de Dios. Él nos ha hecho libres para decidir. Sí, ahí en el ejercicio de nuestra libertad Dios nos irá mostrando su voluntad, pero siempre Dios finalmente va a respetar nuestra libertad.